Hola, soy Andrea y yo decidí hacerme mecenas de la cafetera porque este es un proyecto colectivo en el que creo. Pienso que es muy importante ayudar a tener un espacio alternativo al de los medios convencionales y creo que necesitamos construir nuestros propios altavoces si queremos hacernos oír. Un saludo, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Pero su plan, en este momento, pasa no solamente por atacar y desprestigiar a las fuerzas del cambio, como han tratado de hacerlo en los últimos 3 años, sino también por alentar nuestras divisiones. Y este es el momento en el que tenemos que demostrar altura. No hay particularismo que justifique detener el camino de las fuerzas del cambio. No hay particularismo que pueda servir como excusa para frenar que seamos útiles, porque si estamos divididos no somos útiles. Defendemos un Podemos autónomo, un Podemos independiente, que pueda concurrir con otros compañeros a las elecciones, pero que sea la locomotora del cambio político. Algunos están ahora con líos internos, pues las siglas del Partido Popular están al servicio de España en estos momentos. Las siglas del Partido Popular son las que acompañan al proyecto político que necesita España en estos momentos. Y los españoles deben confiar que el Congreso del Partido Popular va a servir para que haya un proyecto político sólido que sea referencia para una gran mayoría. Comercial. Hay que mirar para pero eso no quiere decir no, eso no quiere decir que después lógicamente tengas tu planteamiento desde el punto de vista político. Así que tiene que haber una exigencia del gobierno en el tema del respeto a los derechos humanos y en concreto en general, por supuesto que sí. Yo no sé cuáles son las circunstancias específicas de Arabia Saudí con respecto a los derechos humanos. Han tenido que entrar las centrales de gas y el gas, su precio está muy ligado al precio del petróleo, ha subido. Pero ahí escuchábamos a un secretario de Estado diciendo que se había hecho precisamente para que si todo esto que usted está relatando ocurría, no subiera el precio. El precio ha subido igualmente. Pero le voy a dar un dato que creo que es interesante. Los 5 años anteriores a la reforma, de media anual, el precio de la luz subía aproximadamente cerca de un 9%. Desde el año 13, el precio de la luz ha caído de media anual algo más de un 2%. From this day forward, it's going to be only America first. America first. To our refusal as women to accept this new age of tyranny, it took this horrific moment of darkness to wake us the fuck up. Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos las proscritas en los límites de ser. Es difícil conciliar, no vayáis a pensar, es difícil conciliar el tono que pretende este programa, que es un tono sosegado, alejado del gran ruido que generan los medios de comunicación con los acontecimientos de actualidad, porque vaya fin de semana agitado que hemos tenido, con una gran expectación mundial sobre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, esas grandes marchas de protesta, una de ellas, la más importante,
la de las mujeres en marcha contra Donald Trump, que ha tenido un amplísimo seguimiento. Tendremos oportunidad de hablar de eso después con María, con algún oyente también que participó, que ha estado por allí. Escucharemos también a algún oyente. Pero qué gran movilización. Y no ha sido la única, ¿eh? Ha habido numerosas movilizaciones por diferentes razones, pero todos con un objetivo: Donald Trump, que ha sabido enfadar a todos los colectivos. Empieza con los índices de popularidad más bajos con los que ha empezado un presidente de los Estados Unidos su mandato en décadas, con los índices más bajos en décadas. Y representa un mundo que creíamos en desaparición, ¿no? Y decía, qué difícil conciliar una mirada que pretende ser optimista, positiva sobre el futuro, la esperanza, que es lo que persigue este programa, con esos acontecimientos. Pero por eso nos llamamos La Resistencia, porque no nos resistimos a pensar que todo está perdido. Creemos que puede haber un mundo mejor, que se puede construir, y sabemos que tenemos una gran responsabilidad para hacerlo. Muy buenos días a todos, bienvenidas. Hoy con el hashtag #La cafetera Mujeres en Marcha. Nos parecía que era interesante darle de nuevo relevancia a este asunto y colocarlo como trending topic. #La cafetera Mujeres en Marcha. Un hashtag que nace de la mente de Elena Sweet, Toxic Doll, del grupo Hashtag. Así que utilizadlo para comentar en Twitter. Muy buenos días, Ángel Trianero, Pistones, Rodri, Hardy Useful, buenos días, Enfermeros Alesa, JF Joya, Enrique Quesada, buenos días, Enrique, Daniel Alcaraz, Casados Noche, Pepe Larios, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora, y veo algunos que se incorporan además por primera vez. Esto nos gusta mucho cuando vemos que llegan nuevas incorporaciones al programa. Bueno, y también Andrés Carmelo, Fernanda, Leva, Su Perfume, Diego Rodríguez, Lanfield, en fin, un montón de gente como María Navarro. Buenos días, María Navarro. Buenos días. ¿Qué tal has pasado el fin de semana? Bien, la verdad que muy bien, y la verdad que me sorprendió muchísimo toda esta marcha. Yo creo que también contradice un poco lo que decíamos desde España, como si también fuésemos dando lecciones de democracia, diciendo que en Estados Unidos que son tontos porque han votado esto. Bueno, pues hay gente que sigue saliendo a la calle y que sigue resistiendo, y que a lo mejor no todo el mundo ha votado a Donald Trump, y tienen ganas también de resistir y de creer que se pueden cambiar las cosas. I want to remind you that it was woman that gave you Dr. Martin Luther King Jr. And according to the Bible, it was a woman that gave you Jesus. To the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny. It took this horrific... Fue una mujer la que dio a luz a Martin Luther King, y según la Biblia, también fue una mujer la que dio a luz a Jesús. Recordaban en esa multitudinaria manifestación en la que participaron muchísimas mujeres llegadas de todos lados de Estados Unidos, y algunos hombres también. Muchísimas personas populares del mundo del cine, del teatro, de la política, que participaron en esta gran manifestación. Bueno, luego tenemos oportunidad de viajar, de planear un poquito sobre este asunto. También tenemos muchos asuntos que comentar, sobre los que detenernos, de la realidad española hoy en las portadas de los periódicos, a veces con esa mirada tan local, tan pequeñita, pero son asuntos, en fin, que afectan también a la vida de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pero no es de lo único de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar con Alfonso. ¿Sabéis que Alfonso fue uno de los titiriteros detenidos, os acordáis, en aquella operación policial que ocupó portadas de periódicos porque estaban representando una obra de títeres en una calle de Madrid, España, un pequeño país que hay en un agujerito en el mundo? Pues había dos titiriteros que en pleno carnaval decidieron interpretar una obra de una representación en la que se observaba un montaje policial para incriminar a alguien, y entonces uno de los títeres colocaba un cartelito en ese montaje, un cartelito que ponía Gora Alcaeta. Bueno, dos personas del público llamaron a la policía, y en un país que estaba con la mirada puesta en los ayuntamientos del cambio y convirtiendo todo eso en una campaña de acoso contra todo lo que supusiese
en fin, una mínima contestación, pues creyeron ver en eso un acto de filoterrorismo. Así que les detuvieron, les incomunicaron, les intervinieron las comunicaciones, les colocaron en las portadas de todos los periódicos y después, con el paso del tiempo, aquel caso fue archivado. Claro, los periódicos ya no lo llevaron en la misma posición, pero una de las promesas que habíamos hecho en este programa, y uno de los retos también, porque no siempre es fácil, era tratar de no olvidar aquellas historias que iniciamos y tratar de ver qué es lo que ha ocurrido a continuación. ¿Qué ocurrió con los titiriteros? Bueno, pues están preparando una representación. El 5 de febrero se va a volver a hacer esta representación que fue tan polémica en su momento, injustamente polémica, ya lo dijimos algunos. La van a volver a representar y se va a retransmitir por streaming a todo el planeta. Así que todo el mundo va a poder ver si de verdad merecía o no la pena. Luego, además, se va a representar en el Teatro del Barrio, con lo cual podrán asistir algunas personas en directo. Alfonso, de Títeres desde abajo, la compañía de teatro, esta compañía de títeres. Ahora vamos a hablar a continuación con él. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Hola. Alfonso. Estás escuchando La Cafetera. Alfonso, Títeres desde abajo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos hace ya unas cuantas semanas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? Bien, muy bien. Ahora un poquillo liado, pero bien. Ahora tenéis programada una representación. Me ha interesado mucho cuando he visto la idea. Vais a hacer una representación que se va a retransmitir en streaming, una representación de la obra para aquellos que hablaron mucho, pero no la vieron, ¿no? Sí, realmente sí. Con eso es con lo que andamos liados de ensayos. Vamos a hacer el día 5 de febrero. Se cumple un año desde la detención. Entonces, pues estamos preparando hacer la obra que hicimos el año pasado. La vamos a hacer en el Teatro del Barrio, ahí en Madrid. Y sí, la vamos a grabar y retransmitir por streaming. Entonces se va a poder ver en internet, pero luego hay muchas ciudades que hay muchos colectivos, o en muchas ciudades lo va a hacer CNT, en otras ciudades otros espacios culturales, y van a hacer actos públicos para proyectarlo. Porque ahora que ya ha pasado el tiempo, que la causa ha sido archivada, ¿has podido mirar hacia atrás y tener una idea de todo lo que ha ocurrido? Bueno, pues sigue siendo un poco sorprendente, ¿no?, que puedan pasar estas cosas, pero bueno, sí echas un poco la vista atrás, ves todo lo que ha sucedido y tal, y realmente eso es un poco de las razones, el por qué hacerla, ¿no? También que la gente pueda ver y valorar la obra y ver que se ha estado persiguiendo todo este año, ¿no? Que esta obra ha estado prohibida, que no se permitía hacer, ¿no? Porque en el auto de excarcelamiento ponía que la posibilidad de retiración delictiva y demás. Entonces, pues que haya gente que no podía hacer una obra de teatro y que esto estuviera prohibido, ¿no? Que es cosa que hace tiempo que no se veía, ¿no? En el acto van a participar otras personas que han sido acusados por delitos. Vemos a César Strawberry, personas a los que se está... ¿No hay un cierto retroceso en esto que estamos viviendo en España? Pues sí, la verdad es que ahora mismo pues está la cosa un poco complicada, ¿no? Están usando como delitos que realmente podrían ser como delitos de opinión, ¿no? Están empezando a perseguir comentarios por internet. Bueno, has dicho César Strawberry, César está dentro de una de las operaciones Araña, ¿no? Que ya ha habido 4 fases, han detenido como a 60 personas, ¿no? Por comentarios por redes sociales. Luego, ahora está el caso de Cassandra, ¿no? Bastante conocido también, que se ha hecho bastante bombo, que la pide 2 años y poco por hacer un chiste de Carrero Blanco, ¿no?
decir, y eso, bueno, pues el perseguir el humor, la sátira y también un poco la cultura, ¿no? También con el tema de los raperos. Entonces, en la mesa redonda, aparte de César, van a participar los raperos de la insurgencia, que, bueno, son colectivos de raperos de España, que a 13 de ellos les han detenido, les han citado en la Audiencia Nacional y les están metiendo incitación al odio, enaltecimiento del terrorismo, igual que a nosotros, pero aparte les están metiendo asociación ilícita por ser un colectivo de raperos, que es algo como también muy sorprendente, y luego como ofensa a las instituciones del Estado también. Entonces, bueno, y luego ¿quién más participa? Pues la plataforma Apoya a Nahuel, que lleva pues más de un año en preventiva, sin tener todavía una acusación concreta. Luego también participará Madres contra la Represión. Una de las características de este tiempo que estamos viviendo es que, además de esta persecución, que lo vemos cómo se traslada a los tribunales, existe una auténtica persecución mediática. En tu caso vimos que tuvisteis una gigantesca exposición, lo vimos en las portadas de los periódicos, en los informativos. Sospecho que de todo no tuviste conocimiento porque en aquel momento no podías acceder a los medios de comunicación, pero supongo que después has tenido la oportunidad de verlo. Y claro, entiendo que el archivo de la causa no ha sido significado con el mismo interés ni con la misma dimensión, ¿no? No, que va. Bueno, también, es decir, las necesidades que tenía los medios de comunicación era otra, ¿no? Es decir, el contexto social era otro, el tema de... Estábamos todavía en una toma de poder, que no había gobierno, y era bastante jugoso que todo el mundo quisiera aprovechar esto para ver si sacaba votos, ¿no? Entonces, por un lado, atacar a Podemos y a todas estas nuevos gobiernos. Estos nuevos gobiernos era un poco salvarse el culo y que esto no les salpicara mucho para ver si no podían perder muchos votos y seguían manteniendo ahí. El PSOE, pues dentro del Ayuntamiento de Madrid también, ahí atacó a Podemos para ver si podía hacerse ellos con el ayuntamiento, ¿no? Ya que estaban en coalición, y ahora mismo pues no hay mucho interés, ¿no? Para que eso fuera noticia, es decir, nadie podría sacarle mucho beneficio ahora mismo. Entonces es algo que realmente daba un poco igual. Oye, en vuestro caso, la detención, la causa, se produce por una escena muy concreta de esta representación, de esta obra de teatro. Sí, bueno, en la obra se representa un montaje policial, entonces entra un policía a una casa, la protagonista la deja inconsciente y prepara un montaje policial, ¿no? Le empieza a colocar una serie de elementos, entre ellos aparecerá el libro de Contra la Democracia, que es pues un libro que se ha usado como indicio, como prueba en otras operaciones policiales, como el caso de Pandora, Piñata, Pandora 2, el caso de ICE, la operación ICE, como si fuera una prueba de que existe una organización criminal terrorista, que es un libro, y luego sale una pancarta que pone con Al-Qaeda, ¿no? Como un juego de palabras para que la gente entienda que se la va a acusar de terrorismo, ¿no? A la protagonista, y la realizan una fotografía, y esas pruebas son las que se usan en el juicio para acusarla de terrorismo, claro. ¿Vosotros tuvisteis conocimiento en aquel momento del lío que se estaba montando mientras estabais representando la obra? Bueno, cuando estábamos representando la obra, empiezas a... sí que oyes, ¿no? A la gente de fuera, ¿no? Es como... sí que hay un ambiente fuera que no es muy proclive para el entendimiento de la obra, ¿no? Porque ya hay follón, hay gente que se está quejando y demás. Entonces, de eso sí, nunca te vas a imaginar que va a llegar a tanto, ¿no? Porque es una obra que es en la calle, una representación en la calle, y que das por hecho que la gente que no le esté gustando, no le apetece verla, se puede levantar e irse, ¿no? Pero bueno. Tengo la impresión de que esto suelen ser, los que más impedimentos ponen suelen ser los adultos más que los niños, ¿no? Sí, bueno, claro, eso sí. Bueno, hay varios vídeos que salieron en televisión y tal, y los niños están viendo, ¿no? Se puede oír como de fondo.
cuando pues los padres y tal estaban grabando desde los móviles. Sí, ¿no? Bueno, también son los padres y las madres lo que deciden, ¿no? Los que tienen esa responsabilidad de elegir qué quieren que vean sus hijos, ¿no? O que no. Y bueno, lo que es un poco sorprendente, ¿no? Que decían quedarse, grabarlo con el móvil y bueno, si piensas que no es para que lo vean tus hijos, pues bueno, cógelo y eres libre de irte, ¿no? Sin ningún problema, además, ¿no? Que es algo normal. Estamos en la sociedad Periscope, eso igual lo explica. Oye, y después de todo este periplo de veros como protagonistas de toda esta situación, ¿os arrepentisteis un poco de elegir aquella obra y aquella escena? No, bueno, arrepentirnos tampoco, ¿no? Es decir, es un poco sorprendente que haya llegado a esto, pero bueno, también viendo todo lo que ha pasado después, es que bueno, pues el caso de César Strawberry, de Cassandra, el caso de Zapata, el de los raperos, el de tal. Es decir, yo creo que ahora lo único que nos daba a ganar después era bueno, se están usando una serie de delitos para aplicarlos a cosas que nada tienen que ver con eso, ¿no? Para atacar un poco, pues, a lo que es la opinión, ¿no? Y hay, pues, una serie de delitos como ¿no? Como incitación al odio, que lo están aplicando a cualquier cosa que nada tenga que ver con eso, ¿no? Y atacando la opinión. Entonces, que no lo pueden llamar así porque sería bastante duro, ¿no? Poner un delito de opinión en estos, entonces los tienen que adornar, pero entonces realmente lo que te apetece es denunciar eso y hacer esto más obvio, ¿no? Pues Alfonso Lázaro, te agradezco muchísimo, Alfonso, como siempre, que hayas atendido esta llamada. El próximo día 5 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro del Barrio, esta representación de nuevo, que se va a retransmitir además por streaming para que todo el mundo pueda ver en qué consistía de verdad la obra, más allá de lo que se dijo que había detrás de la misma. Muchísimas gracias, Alfonso, un abrazo. Nada, muchas gracias a ti. Estás escuchando La Cafetera. C'est toi que je vois. Han dicho Alcaeta, dice Menudo Tiarro en Twitter, Hardy. Pero es verdad, Hardy, que bueno, Hardy es muy cachondo, siempre tiene el tono muy humorístico, pero tiene mucha razón en lo que está diciendo. Es que en este país llegó un momento en el que, ha llegado un momento en el que la utilización de ciertas palabras se ha vuelto subversivo, ¿no? Y esto es una cosa, aunque sean utilizadas para la denuncia, ¿no? Es una cosa tan insólita, tan indignante, que es muy difícil que consigamos abstraernos de este tema. Por eso, en los últimos días estamos haciendo mucho hincapié en los derechos civiles, en la libertad de expresión, viendo lo que le ha ocurrido a César Strawberry, lo que le ocurrió a Alfonso, a los titiriteros, lo que está ocurriendo con a Cassandra, con tantas y tantas personas, ¿no? Que por la utilización de la ironía, de la sátira, del sarcasmo, se están viendo envueltos en procesos judiciales y en unas campañas absolutamente salvajes, mediáticas, que son exageradas, ¿no? Así que nos preocupa, nos parece que hay que colocar la mirada en este lugar para que se hable de ello, para que no se deje de denunciar un día tras otro si es necesario, ¿no? Bueno, almohadilla, La Cafetera, Mujeres en Marcha. Almohadilla, La Cafetera, Mujeres en Marcha. Enviadnos noticias relacionadas con las reivindicaciones, con la lucha de la mujer, aprovechando esta excusa de la gran movilización que se ha vivido en las calles de Estados Unidos, las mujeres protestando contra esta posición de Donald Trump, protestando en muchos sentidos, pero concretamente también sobre esta visión que tiene tan arcaica, antigua, paleta, de la visión sobre la mujer. En fin, así que nos parece muy interesante aprovechar este momento también para colocar el foco, y nos están llegando algunas noticias maravillosas, algunas noticias buenísimas, muy interesantes. Como además nos hemos propuesto en este año también que no pase ni un solo día sin que mencionemos esta desigualdad que hay que quebrar, que hay que superar, esta desigualdad que vive la mujer respecto al hombre, ¿no? En nuestra sociedad. Así que
almohadilla, La Cafetera, Mujeres en Marcha. Estás escuchando La Cafetera. Unas marchas que hoy no vienen recogidas en las portadas de los periódicos, tuvieron lugar el sábado, aunque Donald Trump sigue ocupando todavía algunos espacios en la prensa. Lo vemos en el periódico La Razón. La contestación precisamente de Donald Trump a estas marchas que se produjeron a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice el periódico La Razón, ¿por qué esta gente no votó? Trump contesta a través de Twitter a la marcha de las mujeres y recrudece la guerra contra los medios. La Casa Blanca elimina el español de su web. Dice, claro, es que se vivieron marchas muy multitudinarias por todos los Estados Unidos. Nos lo contaba Democracy Now! Estás escuchando La Cafetera. And in Bolivia, transgender activists are... América Latina. Un boletín extraordinario de última hora. In Argentina, a court's convicted the former head of the... La Cafetera, en colaboración con Democracy Now! Democracy Now! Of the Native Americans, the Africans who came before Columbus, I stand here on the heels of Harriet Tubman. Huracanes. You have to form regions of resistance. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. That is what I am here today to march against. The abuse. Hundreds of thousands of people have descended on Washington, D.C., either to support... Cientos de personas llegaron a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., ya sea para expresar su apoyo o para protestar contra la toma de posesión de la presidencia por parte de Donald Trump. El jueves por la noche, la policía lanzó gas pimienta a los activistas que protestaban frente a una fiesta de gala a favor de Trump llamado The Deplorable Ball en el Club Nacional de Prensa. Los manifestantes llevaban carteles con las leyendas "No a Alt-Reich" y "No a un Estados Unidos nazi". Al menos una persona fue arrestada. Los manifestantes favorables a Trump también llegaron a Washington, entre ellos miembros de varias pandillas de motociclistas como el grupo Bikers for Trump, cuyos miembros se comprometieron a servir como muro de carne entre los manifestantes y Trump durante los eventos en torno a la toma de posesión. Alrededor de 25.000 personas también se manifestaron contra Donald Trump en la ciudad de Nueva York el jueves, en una protesta masiva frente a la torre y hotel Trump International, donde el cineasta Michael Moore y los actores Mark Ruffalo, Robert De Niro y Alec Baldwin convocaron a la gente a dar inicio a los 100 días de resistencia. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también se dirigió al público. Estas son las palabras de la manifestante Faiza Ali. We have to be ready to fight. We have to stand united. Debemos estar listos para luchar y mantenernos unidos, negarnos a normalizar el racismo y el odio, que son la marca de identidad del gobierno entrante y su ascenso al poder. Así que marchas por todo el país, bueno, resumidas en un minuto, marchas por todo el país que Donald Trump contestó a través de su cuenta de Twitter con un solo tuit. Ese es lo que representaba. Por cierto, ha habido una enorme polémica porque, claro, en la toma de posesión de Donald Trump acudió una cuarta parte de la gente que acudió después a las manifestaciones que protestaban contra su nombramiento. Bueno, este es el tema, como digo, en el que hoy destacan sobre Donald Trump, pero observamos un mundo en movimiento, un mundo dispuesto a protestar, incluso más allá de las equivocaciones, de los errores o de las decisiones democráticas. Porque nos gusten o no, Donald Trump ha sido elegido con el respaldo de una buena parte de la ciudadanía norteamericana. Es verdad que no el número de votos que ganó Hillary Clinton, pero ya sabéis que el sistema electoral norteamericano es como es. Así que con ese respaldo, Donald Trump ha conseguido llegar a la presidencia. Nos va a dar momentos muy inquietantes, muy inquietantes. En el periódico El País nos encontramos también las primarias en la izquierda francesa. Hamon disputará a Valls la candidatura de la izquierda. El ex primer ministro de Francia se ve superado en la primera ronda de las elecciones socialistas por el representante del ala crítica. El ex primer ministro francés Manuel Valls sufrió ayer un revés en la primera vuelta de las primarias socialistas que ponen en entredicho su futuro político. Ha logrado pasar a la segunda vuelta, que se dirimirá el próximo domingo, pero contra pronóstico ha sido superado por el exministro Hamon del ala crítica del partido. También hay una gran expectación en torno a lo que pueda ocurrir en Francia con las elecciones
Vamos a tener un año muy interesante en términos electorales en varios países europeos y con la mirada puesta en el ascenso de la extrema derecha. Pero en fin, insisto, mientras tanto, paralelamente hay un mundo en movimiento. Bueno, y una entrevista interesante en el periódico El Mundo del responsable en Bruselas del euro, el vicepresidente de la Comisión Europea. España no debe derogar sus reformas como intentó Grecia. Una llamada de atención, una advertencia que nos envían desde Bruselas, dice el periódico El Mundo. Las dificultades del gobierno presidido por Rajoy para sacar adelante los presupuestos mueven a Bruselas a advertir contra un acuerdo que revierta reformas como la laboral. Dice en el periódico El Mundo este vicepresidente de la Comisión Europea. Me llama la atención, ¿no? Porque de los presupuestos nadie habla. Están allí y supuestamente necesitábamos un gobierno con gran urgencia porque había que aprobar con la misma urgencia los presupuestos. Los presupuestos no se han aprobado. Están allí, bueno, todos damos por hecho que los aprobarán con apoyo del Partido Socialista, que se introducirá alguna enmienda, algo de maquillaje y que serán finalmente aprobados. Pero de momento el país sigue igual, ¿no? Dice también el periódico El Mundo, el socialismo francés busca un líder que lo salve del desastre. Manuel Valls disputará el domingo la segunda vuelta con el radical Hamon, que parte como favorito, dice el periódico El Mundo, que como tema de portada, sin embargo, lleva un asunto relacionado con el terrorismo yihadista. Los españoles del Estado Islámico presionan para golpear en la península, dice el periódico en su portada, aunque de imagen de fotografía han elegido unos vecinos de un pueblo de León que recibieron a Susana Díaz con pancartas de no es no, fuera caciques del PSOE, una imagen muy tensa, muy intensa, un montón de vecinos. Dice Susana Díaz recibida en el Bierzo con el no es no, porque aunque Susana Díaz no se ha declarado públicamente todavía como aspirante a la Secretaría General, lo cierto es que ha iniciado una serie de actos repartidos por España que son simbólicos. No todo el mundo da por hecho que se va a presentar, que quizá los tiempos políticos, pues no sabemos por qué suerte de estrategia invitan a esperar algo, pero lo que es evidente es que cuando uno hace un acto en León, siendo presidente de la Junta de Andalucía, algún mensaje está enviando, ¿no? Estoy viendo en la portada del periódico ABC, hay una información, dice, bueno, como ha habido mucha polémica en torno al Yacolet, ya sabéis, el dictamen del Consejo de Estado, sabéis que se colocó el foco sobre la ministra, sobre el Partido Popular, porque no habían dado a conocer todos los aspectos de la contratación de aquellos aviones, y entonces ahora dice el periódico ABC que José Bono oculta que Federico Trillo, el entonces ministro de Defensa, le facilitó todos los papeles del Yacolet. El día del traspaso de cartera se le entregó un armario con 6.000 folios. El coronel que lo custodiaba desmiente que tuviera que forzarlo. La capacidad de fabulación del ministro no tiene límites. Yo mismo lo abrí con mi propia llave, dice el coronel que custodiaba aquellos documentos. José Bono, ministro de Defensa de Zapatero entre el año 2004 y 2006... oculta que Trillo le facilitó todos los papeles del Yacolet. Un nuevo episodio para este culebrón político que lleva el periódico ABC a su portada. Bueno, y la tensión, el debate en Podemos, también en la portada de los periódicos hoy. Errejón impide que Iglesias fusione a Podemos con Izquierda Unida, dice el periódico El País. La propuesta del número 2 del partido cuenta con el respaldo del secretario de organización. Resulta que Íñigo Errejón hizo también además unas declaraciones en público defendiendo un Podemos independiente de los partidos con los que se coaligue. Defendemos un Podemos autónomo, un Podemos independiente, que pueda concurrir con otros compañeros a las elecciones, pero que sea la locomotora del cambio político.
También Pablo Iglesias este fin de semana tenía un acto y en ese acto hizo una reflexión sobre la división, contra la expectación que genera la división en Podemos, en los grandes medios de comunicación. Pero su plan en este momento pasa no solamente por atacar y desprestigiar a las fuerzas del cambio, como han tratado de hacerlo en los últimos 3 años, sino también por alentar nuestras divisiones. Y este es el momento en el que tenemos que demostrar altura. No hay particularismo que justifique detener el camino de las fuerzas del cambio. No hay particularismo que pueda servir como excusa para frenar que seamos útiles, porque si estamos divididos no somos útiles. Así que a 3 semanas de Vista Alegre 2, este congreso en el que se van a dirimir algunas cuestiones que tienen preocupados a los militantes y a los simpatizantes de Podemos, se observa un intento de las dos partes por aproximar posiciones, pero es difícil. Bueno, claro, es verdad, decía Pablo Iglesias, todo esto está siendo aprovechado y no solamente por los medios de comunicación, también por los partidos políticos. Andrea Levy presume de unidad del Partido Popular frente a las disidencias y los debates internos y las tensiones del resto de partidos. Algunos están ahora con líos internos, pues las siglas del Partido Popular están al servicio de España en estos momentos. Las siglas del Partido Popular son las que acompañan al proyecto político que necesita España en estos momentos. Y los españoles deben confiar que el Congreso del Partido Popular va a servir para que haya un proyecto político sólido que sea referencia para una gran mayoría. Dice Elena Noruega, dice, todos los debates se desvirtúan en la prensa como se desvirtúan en el mar. Y Luc Val, si eres transversal no puedes ir de la mano con los eurocomunistas. Es muy difícil el debate que tiene por delante Podemos, aunque algunos piensan que está más relacionado con la retórica que con las posiciones políticas reales. Porque hay tanta distancia entre lo que plantea Pablo Iglesias y lo que plantea Íñigo Errejón. ¿De verdad hay una distancia significativa? En fin, el caso es que todo eso va a quedar dirimido, como digo, en el Congreso de Vista Alegre 2 y tendremos oportunidad también de profundizar algo más sobre todo esto. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. El efecto Pigmalión es una cosa asombrosa. He descubierto este audio este fin de semana y es una cosa asombrosa y demostrada empíricamente, que es un experimento científico que tuvo lugar en una universidad de California en los años 70 o en los años 60, y se eligió un colegio y se eligió un grupo de alumnos con un índice similar, ¿no? En estudios así, notas parecidas, coeficiente de inteligencia parecido, etcétera. Y a sus profesores, a un grupo,
se les envió una nota diciendo que un grupo de ellos, que insisto, eran iguales que los otros en parámetros, y a sus profesores se les hizo saber que había un grupo de súper inteligentes, ¿no? Y con unas altísimas expectativas, con unas altísimas capacidades, unas altísimas cualidades. Y se le envió a sus profesores y se esperó a ver qué ocurría. Sobre aquellas personas en las que se había colocado semejantes expectativas, el efecto fue formidable, porque las expectativas ayudan a las personas, ¿no? Me ha parecido tan fascinante descubrir esto, el efecto Pigmalión, porque además descubrimos un montón de gente que provoca el efecto contrario, ¿no? Eso no se puede hacer, esto no va a ir bien, esto no me gusta. Y claro, esos generan el clima contrario, ¿no? Por eso hay que fomentar, Está demostrado, ¿eh? Está demostrado empíricamente, hay un estudio científico sobre esto. Así que puede ser un efecto placebo intelectual, como dice Luc Ball, pero hay que luchar porque la gente te ofrezca oportunidades, te ofrezca la mirada hacia adelante y te diga que es posible hacer las cosas y que las cosas se pueden cambiar. Sí, porque como dice Paco, las etiquetas condicionan a los alumnos, ¿no? Que es una forma de resumirlo muy bien resumido. Bueno, este fin de semana ha habido también algunos asuntos interesantes que queríamos destacar porque son verdaderamente llamativos, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, al ministro de Guindos. Fue entrevistado en el programa El Objetivo de Ana Pastor y allí dejó algunos momentos absolutamente destacados. E incluso diría, dan vergüenza ajena. De Guindos, hablando sobre los negocios en Arabia Saudí, con Ana Pastor. ¿Pero qué le parece que nuestro gobierno, nuestro país, haga negocios con países que no respetan los derechos humanos como Arabia Saudí? Bueno, yo creo que, vamos a ver, es decir, que en este tipo de cuestiones, si no lo hace uno, desde luego lo van a hacer otros, y de eso lo que hay que hacer es fundamentalmente influir desde el punto de vista de lo que es la modificación de los derechos humanos, ¿no? Pero hay una realidad política. El argumento de que si no lo ocupa otro, bueno, pues tendrá sus problemas éticos de otro país. ¿Ha influido en algo el gobierno para que el tema de los derechos humanos estuviera presente? Porque cuando el PP estaba en la oposición, con China era muy exigente. A través de la Unión Europea, por supuesto. No, a través de este último viaje donde hemos visto a muchos ministros. Bueno, hay muchos ministros, pero lógicamente Arabia Saudí es un país muy importante, es un gran productor de petróleo, es decir, sería tampoco, vamos a ser ingenuos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la política comercial. Hay que mirar para pero eso no quiere decir, no, eso no quiere decir que después, lógicamente, tengas tu planteamiento desde el punto de vista político. Así que tiene que haber una exigencia del gobierno en el tema del respeto a los derechos humanos y en concreto en este. En general, por supuesto que sí. Yo no sé cuáles son las circunstancias específicas de Arabia Saudí con respecto a los derechos humanos. Si no vendes tú, venderán otros. Yo no sé cuáles son las circunstancias específicas de los derechos humanos en Arabia Saudí. Pues date un paseíto por Google, porque tienes informes de todas las organizaciones de derechos humanos del mundo, desde Amnistía Internacional, la Cruz Roja, tienes de todo tipo de organizaciones para elegir, donde se denuncian la violación sistemática de los derechos humanos en Arabia Saudí. Pero no nos podemos creer que el ministro de Guindos desconozca este aspecto, ¿no? Pero el argumento, el del pragmatismo, el de la realpolitik, si no lo hacemos nosotros, vendrán otros a hacerlo. Y las consecuencias, pues cada uno que las soporte, ¿no? Ahora, eso sí, si con nuestras armas mueren personas, si con nuestras armas se asesina gente, se tortura, bueno, es que si no las venderían otros. Es muy inquietante, muy inquietante. Bueno, también tuvo un momento para explicar la subida de la luz y de nuevo volvió a pisar un charco, otro jardín. Han tenido que entrar las centrales de gas y el gas, que su precio está muy ligado al precio del petróleo, ha subido. Pero ahí escuchábamos a un secretario de Estado diciendo que se había hecho precisamente para que si todo esto que usted está relatando ocurría no subiera el precio. Y el precio ha subido igualmente. Pero le voy a dar un dato que creo que es interesante. Los 5 años anteriores a la reforma, de media anual, el precio de la luz subía aproximadamente cerca de un 9%. Desde el año 13, el precio de la luz ha caído de media anual algo más de un 2%. Así que la luz ha caído de media anual un 2%.
desde que el Partido Popular inició todo este proceso de liberalización, de introducción de competencia en el sector eléctrico y todas aquellas cosas que nos vendieron como la solución a los precios. Bueno, pues no hay más que mirar la factura para ver si estamos de acuerdo o no. En fin, un auténtico jardín. Bueno, esto es la agenda setting. Este es el mensaje que tratan de colocar a través de los medios de comunicación, la política, las oligarquías, etcétera. Pero más allá de la agenda setting, donde habita el ruido, se encuentra la agenda de la cafetera, la agenda de los oyentes de este programa. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y os hemos pedido que nos enviaseis noticias utilizando el hashtag del programa #La Cafetera Mujeres en Marcha, noticias relacionadas con la lucha de las mujeres, también con estas manifestaciones. Algunas noticias han llegado, María. Sí, empezamos con una de Josefina Valencia, que nos explica por qué llevaban las mujeres en marcha el gorro rosa, en el símbolo, como decimos, de la marcha de las mujeres. Y lo explica La Nación, que dice que les llaman los pussy hats, que son gorros con orejas de gato. Es un juego de palabras, explican, ya que pussy cat es gatito, pussy además es vagina, con un tono peyorativo, y además con esto recurren también a la palabra que recuerdan directamente de un audio de 2005, filtrado en la campaña electoral, en el que Donald Trump, conocido por su retórica polémica y divisiva, aseguraba que cuando eres una estrella las mujeres te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras, puedes agarrarlas por la vagina. Y con este gorro y con esta marcha dicen, basta, dicen, no se puede disminuir a las mujeres de esta manera. Isabel Aragón nos dice que además Trump ya como dice Público.es, se ha cargado de un plumazo la agenda en materia de igualdad y los planes medioambientales de Obama. Los derechos LGTBI, la información sobre violencia de género o las iniciativas de la anterior administración contra el cambio climático desaparecen de la web de la Casa Blanca. También, como ya se ha sabido, ha sido eliminada la versión en español de la página web. Aunque, como dice Isabel, no solo en Estados Unidos hubo mujeres en marcha. Según informa Univisión, la marcha de las mujeres abarcó más de 60 países. Según explican en este medio, de Washington hasta Australia y a lo largo de la geografía de los Estados Unidos, cientos de miles de personas alzaron sus voces con un mensaje: hacerse escuchar y decirle al presidente Donald Trump que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y Nicolás Rivas nos habla también de una protagonista que hubo también este sábado, que es Cathy Heller, que fue pasada de víctima de acoso a capitana de un tren que marcha contra Trump. Cathy Heller vio con asombro cómo el hombre al que denunció por acoso se convirtió en presidente. Hablamos de Donald Trump. Y ahora contraataca con el llamado tren de Cathy, que lleva decenas de mujeres a la manifestación de Washington contra el nuevo presidente, porque ella quiso ir en tren y consiguió convencer a la compañía de trenes para ella misma acoger a muchísima gente y conseguir este tren de Cathy. José Francisco Dolz
nos habla también de un caso de mujeres, en este caso sobre España, y es que nos cuenta que en Moncada, en Valencia, nos concentramos cada último domingo de mes para denunciar que nos queremos vivas. En esa localidad lo que hacen es concentrarse cada domingo a las 12 de la mañana para seguir reivindicando este derecho de la mujer, que es la dignidad. Y como dice David Sánchez, la dignidad de la mujer, del refugiado, del humilde, se defiende en la calle, alzando la voz. Porque hay muchas causas por las que seguir resistiendo con optimismo. La lucha de las mujeres, los derechos de los ciudadanos y de los que son tratados como inhumanos. De aquellos, como recuerda Isabel G., que dice, hay quienes morirán de frío si Europa no se responsabiliza. Porque si no nos responsabilizamos de defender nuestros derechos y los de nuestro entorno con resistencia, pero como digo también con optimismo, no podremos vivir en democracia. Y con esto finalizo y me uno al mensaje de Ara, levántate y piensa, que asegura que tenemos que recuperar la esperanza, que tenemos que recuperar el optimismo. Hola Fernando y María, somos Jonathan y Nuria desde San Luis y estamos en la marcha de las mujeres el día después de la inauguración de Trump. Y un saludo, la resistencia se va de marcha. Querida Resistencia, me parece muy bien la reflexión sobre el feminismo de Donald Trump, la ausencia de feminismo en Donald Trump. Pero no estaría mal recordarle a nuestro rey que sus amiguitos de Arabia Saudí, Emiratos, Qatar y toda esta gente tampoco son muy feministas, que se diga. Y estos son los que luego presume Dastis de que hacemos, pues, que defiendan los derechos humanos pidiéndole armas. Bueno, feliz semana, Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues dejó numerosísimas imágenes en Internet, en YouTube, imágenes para la historia, toda esta gran marcha contra Donald Trump, que, bueno, supongo que tuvisteis la oportunidad de seguir ese discurso en la toma de posesión como presidente, inquietante, muy preocupante por lo que representa de vuelta atrás, de unilateralidad, contra ese mundo aparentemente que se nos presentaba ante nosotros como más abierto, más global, más multilateral. Así que nos encontramos con un representante en Estados Unidos que, por otra parte, ha provocado una gran sorpresa, pero es exactamente lo que decía ser, ¿no? Y esto es muy llamativo, porque Donald Trump no deja de ser la expresión absoluta del ultracapitalismo, ¿no? Sus intereses, los particulares, algo quizá para los países, mucha propaganda, algo de retórica de devolverle el pueblo a las clases medias, de devolverle la fuerza, el poder que tuvieron, promesas, promesas, promesas. Pero estamos hablando de una élite milmillonaria que, entre otras cosas, se ha hecho milmillonaria gracias al abuso, gracias a la explotación. Y este es el que viene a salvar a la clase media trabajadora norteamericana. En fin. Me llamó mucho la atención porque el discurso de Trump estaba totalmente dirigido a quienes sentían que no estaban siendo escuchados, ¿no? Ahora, debían ser muchos porque son los que le han hecho presidente, pero nos llamaba mucho la atención porque
Yo pensaba, decía, a ver, han sido 16 minutos de discurso de Trump hablando de proteccionismo, de unilateralismo, de presidencialismo. Todo esto que la derecha llevaba tanto tiempo denunciando. Llega el populismo, pues toma 3 tazas y desde la derecha y en Estados Unidos, con todos los iconos conservadores en los Estados Unidos, aquel ideal que tanto se nos ha manejado en las páginas de los periódicos diciendo no como estos latinoamericanos, no, aquí tenéis la democracia, la fuerte democracia consolidada en Estados Unidos que no permite estas cosas, estos experimentos del populismo latino. Toma ya, Donald Trump. ¿No quieres caldo? 3 tazas. A mí lo que me sorprendió más de ese discurso fue que recurrió mucho a la palabra pueblo. La palabra pueblo, diciendo que iba a salvar al pueblo. Y veremos si este discurso también es utilizado por ciertas figuras políticas para vincularlo por ejemplo, con el partido de Podemos, que ya se ha vinculado en el caso de Susana Díaz, que lo vinculó a Donald Trump con Pablo Iglesias. Veremos si hacen una utilización de ello, pero luego además veremos también, como en el caso de Arabia Saudí, que no se cumplirá esa ética, ya que veremos a Mariano Rajoy, que ya está titubeando sobre su relación con Donald Trump y no se atreve realmente a decir que es crítico con esta persona. No, es que nadie se atreve a pronunciarse muy claramente, ¿no? Pero me llamaba la atención del discurso. No aceptaremos políticos que hablan y hablan pero no hacen nada. Se quejan constantemente pero no hacen nada. Fue toda una enmienda a la totalidad de las instituciones, de la clase política de Washington. Claro, es un outsider total, es un tipo que en un año ha hecho su carrera presidencial, pero yo creo que hay un error, no solamente de los demócratas, incluso de quienes han salido a las calles, que es focalizar solamente en Donald Trump la resistencia, ¿no? El problema ha sido el Partido Republicano, porque el Partido Republicano le gustó y le interesó, porque sin el Partido Republicano Donald Trump no habría llegado nunca a la presidencia de los Estados Unidos. Pues sí, había algunas voces disidentes, algunas personas... Sí, pero le auparon. Fue el candidato republicano. Y sin el Partido Republicano nunca habría emergido una figura como esa. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué le interesó al Partido Republicano aupar a alguien de las oligarquías, alguien con esa moralidad? ¿Cuáles son las razones? A lo mejor es que está en su ADN, ¿no? A lo mejor es que está en su forma de entender el mundo. Ahora sí, se echan las manos a la cabeza, entre otras cosas, porque Donald Trump los repudia a todos, porque no le interesa nada la política, lo que le interesa es otra cosa, ¿no? Y le decía al pueblo, nunca volveréis a ser ignorados, vuestras voces definirán nuestro destino, juntos haremos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Retórica. Bueno, observamos con gran preocupación lo que está pasando en Estados Unidos. Claro, no con menos preocupación de lo que ocurre en Arabia Saudí, no con menos preocupación de lo que ocurre en algunos casos aquí en España, que alguien decía también, sí, porque aquí en España también tenemos lo nuestro. Hombre, el fenómeno no es comparable, entre otras cosas, porque la dimensión del daño que puede provocar es diferente, ¿no? A nadie se nos escapa que un mal político en España puede provocar daño, pero un político como Donald Trump con el botón nuclear entre las manos... De todas maneras, yo creo que tenemos que seguir con esperanza. A lo mejor soy demasiado optimista, pero sí que es verdad que lo que ha ocurrido en Francia tampoco es una mala noticia. Y sí que creo que también a lo mejor el caso de que haya ganado Donald Trump no es tanto a lo mejor culpa del mismo, sino también de la debilidad de los demócratas y en el caso también de la Unión Europea de la debilidad de la socialdemocracia. A lo mejor hay esperanza para reforzar esa socialdemocracia y en el caso de Estados Unidos esos demócratas y ver qué pasa, ¿no? Con firmeza y con optimismo. Pero como dice Pedro, el quid de la cuestión, Trump es muy inquietante, pero si le hacen un impeachment, el que va a llegar no va a ser muy diferente. Tendrá a lo mejor otras formas, pero su discurso es la ideología del Partido Republicano, del Tea Party en concreto, ¿no? Que ha visto cómo de pronto tenía un poder enorme. Pero bueno, veremos a ver si no se tienen que arrepentir todos los americanos, todos los norteamericanos que han votado a Trump. El tiempo irá colocando las cosas en su lugar. Dice Hardy Useful, lo de la retórica no es nada nuevo, ¿no? ¿O es que el PP, el PSOE, en su palabra está la ley? Escuches La Cafetera. Seems love's on loan from days gone by, or
not yet arrived from the days so far away. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Y así nos vamos a marchar, dando las gracias a todos por vuestra ayuda, por vuestra compañía en este viaje, esta mañana. Dice David Quirós, dice, los que nos vamos a arrepentir somos todos los demás, Fer. Sí, esto es preocupante, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los mecenas, muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta mañana. 60 minutos, desconectamos en este momento con las emisoras por FM que redistribuyen este programa. Y aprovechamos también para despedirnos del resto de los oyentes. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Catalina, a Roberto, a Pedro, Malagón, cómo nos gustan tus dibujos, Malagón, y he descubierto que te habías hecho mecenas con el correo que nos llega. Los recibo yo uno a uno, ¿eh? O sea, llegan los correos de los mecenas, no, hay un mensaje que se envía de bienvenida cuando alguien se hace mecenas, pero los coloco yo uno a uno. Y entonces veo los nombres, veo quién está detrás, así que... De hecho, nos falta el confeti cada vez que llega un email. Cada vez que llega un flechazo aquí, se oye un flechazo en los altavoces. Chocamos las tazas de café. Chocamos las tazas, pero vamos contestando. Malagón, Eduardo, Borja, Eva, Boro, Joaquín, muchísimas gracias de verdad por vuestra confianza. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible que este programa sea una realidad. Gente como Charo Chamizo. Hola. Buenas noches. Bueno, pues yo me hice mecenas porque sentí que tenía que apoyar a esta persona que cada día se esforzaba por hacernos llegar información veraz, haciendo un programa dinámico y muy participativo. Fernando Berlín, me hiciste sentir que formaba parte de esto y me gustó. Muchas gracias. Yo sí que te lo agradezco. Muchísimas gracias, Charo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos marchamos. Mañana más. Mañana volvemos. Ángel, Marta, Manu, Miguel, Hardy Useful, tantos y tantas amigas que nos han acompañado en este programa y nos ayudan a entender mejor la actualidad. Muchas gracias. Gracias, María.es. María Navarro, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que descanses. Vosotros también. Es lunes. Oye, pero hay que mirar positivamente la semana, no empecemos ahí. Los lunes son un gran día. Yo he venido súper positiva, ¿eh? Sí, bueno, pero tú eres muy positiva, eso sí. Nos alegra. Además, me han enseñado a ser un poco positiva. También soy muy negativa en otras cosas, pero intento ser positiva. Sí, hay que mirar el mundo con ojos optimistas. Ya lo hemos escuchado antes en esa grabación. Bueno, hasta mañana a todos. Venga, gracias. Adiós. Come, but don't stay. As long as you and I remain. Well, it's when I wanna say I'll miss these days spent with you down Canty Ray. Kiss may bring me all the half of all the things you need. When you wake to the sound your own doubts make, you can almost hear hearts breaking too. Pass you by. Seems love's on loan from days gone by, or not yet arrived from the days so far away that always come but don't stay. As long as you
it's when I wanna say I miss these days spent with you out in the rain. You'll never know all the ways that I